Entonces déjame minimizar acá perdón, ok. ¿Se ve bien? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Ok, Perfecto. entonces, perfecto, ok. Entonces vamos a hablar del ultrasonido en el paciente con antecedentes de cateterismo umbilical. No sin antes me quiero referir a esta ficha que tengo a la mano izquierda de mi charla, de la diapositiva, porque quiero como ratificar lo que dijo el doctor Iván Quiroz al comienzo de que estábamos al comienzo de estas conferencias, que queremos invitarlos a todos para que asistan. Todavía tenemos tiempo del 15 al 16 de agosto a la gran fiesta del ultrasonido que va a ser en Sao Paulo, Brasil, el Congreso de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Ultrasonido en Medicina y Biología, FLAUS, donde allí estaremos pues compartiendo con todos los amigos de toda Latinoamérica y por supuesto que esperamos que muchos de ustedes que están en sintonía en esta noche puedan acompañarnos en este magno evento. Así que sin más preámbulos, entonces vamos a entrar en el tema del ultrasonido en el paciente con antecedentes de cateterismo umbilical. Importante saber que el acceso a través de los vasos umbilicales es empleado frecuentemente en la unidad de cuidados intensivos neonatal. Son muy útiles en situaciones de urgencia y en recién nacidos de muy bajo peso durante los primeros días de vida en los que se precisa una monitorización constante. Es muy importante reconocer la colocación incorrecta del catéter umbilical para evitar que se produzcan posibles complicaciones. Concepto inicial, tomando en cuenta pues que el cateterismo umbilical puede ser de arterial o puede ser venoso. Cuando hacemos un cateterismo arterial umbilical es para un acceso inmediato para extracciones gasométricas o para monitorización invasiva de la presión intraarterial. Y el catéter venoso umbilical lo usamos para exsanguinotransfusión, monitorización de la presión venosa central, colocación de líquidos o transfusión y acceso venoso en prematuro. Y en esta conferencia me voy a referir básicamente a el aspecto ecográfico de las lesiones que se producen por catéter venoso umbilical, catéter venoso. Recordando que cuando se coloca el catéter a través del ombligo, de la vena umbilical, el catéter debe seguir por el conducto venoso de Arancio y llegar a la vena cava. Y esto lo podemos seguir desde el punto de vista radiológico, como en este caso, tomando en cuenta de que el catéter debe estar siguiendo el trayecto de la vena cava y pasando el diafragma, colocándose en la porción inferior de la aurícula derecha. Aquí vemos el catéter, cómo lo podemos hacer. Un estudio realizado en los servicios de terapia intensiva y neonatal donde elaboramos y vemos cómo este catéter que va a través de la vena umbilical, pasa por el conducto venoso de Arancio, debe llegar a la vena cava y de allí visualizarse en la parte inferior de la aurícula derecha. Aquí tenemos otro ejemplo. Miren cómo el catéter se encuentra correctamente posicionado en la vena cava inferior y así lo debemos ver y hacer el control ecográficamente. Aquí lo vemos cómo está perfectamente colocado. Allí es que tiene que estar colocado. Sin embargo, si el catéter no llega a la vena cava, se distorsiona su colocación, puede tomar hacia la vena porta izquierda o hacia la vena porta principal, como en este caso, miren cómo el catéter está mal colocado y llega hacia la porta izquierda y llegando a través de la vena porta izquierda hacia la vena porta principal. Cuando el catéter está mal colocado, como en este caso, o como en este caso que lo tenemos en la vena porta principal, como acá también, acá lo tenemos en la vena porta principal, seguido ecográficamente o seguido aquí en este caso radiológicamente, donde vemos que el catéter no está por encima del diafragma, sino que está desviado hacia la vena porta, nosotros tenemos que alertar inmediatamente al pediatra neonatólogo de que el catéter está mal colocado y que debe ser cambiado o debe ser retirado para evitar que se produzca un daño irreversible a nivel de la vena porta.
Aquí vemos si el catéter se encuentra, perdón, si el catéter se encuentra ubicado en la vena porta, pues esa rama debe extraerse porque puede haber colocación del mismo en forma inadecuada y producirse trombosis de la misma. Entonces, ¿cuáles son las complicaciones del cateterismo umbilical? ¿Cuáles son las complicaciones que podemos ver? Podemos ver aire en el sistema venoso portal. Podemos ver trombosis de la vena porta principal y esto lleva a otra patología, secuela de la trombosis, que es la cavernomatosis de la vena porta. Podemos tener trombosis de la rama izquierda de la porta. Podemos tener hematomas, colecciones líquidas tipo tepenomas, quizás para muchos de ustedes el término tepenoma será nuevo, pero ya veremos cómo hay mucha literatura escrita sobre los tepenomas y ya veremos de qué se trata. Puede producir también laceraciones hepáticas. Estos hematomas se pueden complicar y a veces pueden producir abscesos. Puede haber perforación de la vena umbilical y también puede haber onfalitis. El aire en el sistema venoso portal es la complicación más frecuente hepática, de donde se observan como trazados lineales o focos ecogénicos en las ramas periféricas de la vena porta. Ojo, recuerden que este aire está en las ramas distales de la vena porta y no lo vayan a informar como aire en vías biliares, porque es muy frecuente el error, que digan que es aerobilia. Y pues esto se va a resolver espontáneamente una vez retirado el catéter o posicionado adecuadamente. Y el diagnóstico diferencial de aire en el sistema venoso portal, por supuesto, está con perdón, con la enterocolitis. Entonces, aquí tenemos un paciente con un catéter radiológicamente controlado y vemos que está mal colocado, no está en su sitio y podemos encontrar aire en el sistema venoso portal de esta manera. Múltiples imágenes hiperecoicas puntiformes que se dicotomizan siguiendo el trayecto de los vasos portales distales intrahepáticos. Aquí tenemos otro ejemplo de aire en el sistema venoso portal. Miren cómo se ve perfectamente un hígado hiperecoico, múltiples partículas hiperecoicas distribuidas en todo el parénquima hepático. Fíjense cómo podemos verlo incluso en vivo, cómo las pequeñas burbujas que están acá, miren cómo estas burbujas vienen por la vena porta del catéter mal colocado y se dirigen hacia el sistema a nivel de los vasos portales intrahepáticos. Por supuesto, estos mismos hallazgos podríamos encontrarlos en una enterocolitis. Entonces, pero tenemos el antecedente que el paciente tiene el catéter colocado. Y miren cómo podemos ver pequeñas partículas de aire en la zona. Por supuesto, si el paciente tiene enterocolitis y tiene el catéter en la vena porta, pues allí se hace un poco más complicado el diagnóstico de dónde vienen las burbujas y por eso es que tenemos que determinar exactamente dónde se encuentra el catéter. Aquí vemos este paciente pues con esas pequeñas burbujas en las ramas portales distales. El diagnóstico diferencial, por supuesto, sería con la enterocolitis, donde vamos a encontrar la presencia de aire en la pared intestinal, pero este paciente va a tener también ascitis y va a tener también pues las pequeñas burbujas dentro del parénquima hepático. Miren acá el aire que debería estar dentro de la luz intestinal, pues se encuentra en las ramas, perdón, en la pared intestinal, lo que nos indica que es un claro signo ecográfico de enterocolitis. Estas burbujas en los pacientes con enterocolitis van viajando desde las venas, pasan a las venas parietales, de las venas parietales pasan al sistema esplácnico y de allí pasan a los vasos mesentéricos, produciendo imágenes similares a la que veríamos con un paciente con catéter umbilical. Entre las complicaciones tenemos también la trombosis de la vena porta principal, que es una complicación relativamente frecuente. Vemos acá, pues, la presencia del catéter mal colocado, está a nivel de la vena porta, y aquí vemos una imagen hiperecoica, el cual corresponde a un trombo dentro de la vena porta por colocación del catéter umbilical. Por supuesto, tratamos de que el catéter esté lo más corto, de menor corta duración dentro de la vena porta y cuando esto ocurre, podría haber una resolución espontánea.
Pero si el catéter pasa mucho tiempo, y ya veremos estadística, que generalmente si el catéter pasa más de 6, 7 días, pues va a llevar a un daño irreversible de la vena, de la pared de la vena porta, lo que va a llevarnos a una cavernomatosis de la vena porta. Entonces, en el ultrasonido vamos a ver como una lesión ecogénica o a veces isoecoica en la luz de la porta, y en el Doppler color va a haber ausencia total o parcial del flujo. Aquí tenemos un estudio que se hizo en el año 2001, donde en 100 pacientes ellos encontraron trombosis asintomática en 43 pacientes, y de esos 43 pacientes hubo una resolución espontánea en 20 pacientes. Pero otra de las conclusiones de este trabajo es que si el cateterismo duraba más de 6 días, se incrementa el riesgo de que se produzca el trombo definitivo y con ello la cavernomatosis de la vena porta, que no es más que la cavernomatosis de la vena porta, que la dilatación de las venas paracoledocianas y epicoledocianas secundaria a una trombosis portal, reemplazándose la estructura tubular única de la vena porta por una zona de múltiples y tortuosas colaterales. Entonces, si ustedes todos han visto una vena porta normal, que es una sola luz, aquí vemos entonces múltiples estructuras tubulares serpiginosas que ocupan pues donde estaría la vena porta correspondiente a un cavernoma. Aquí tenemos un paciente ya muy pequeñito de 18 días de nacido con antecedentes de cateterismo umbilical, había hecho un trombo de la vena porta y aquí ya tenemos la cavernomatosis instalada. Aquí ya tenemos un niño de 1 mes y 15 días de nacido con un francocavernoma secundario a una trombosis previa de la vena porta por el cateterismo umbilical. Y esto sería una vena porta normal, como deberíamos verla, pues una vena porta con su flujo decodificado en rojo porque es hepatópeto, se dirige hacia el parénquima hepático, y esto pues tenemos un largo trabajo desde hace muchísimo tiempo con un grupo de cirujanos pediátricos, hepatólogos pediátricos, pediatras, cirujanos pediátricos, etcétera. Y pues hasta el 2018 teníamos aproximadamente 225 pacientes con antecedentes de cateterismo umbilical con cavernomatosis porta, y pues 2 pacientes con onfalitis, 2 de causa desconocida y un paciente que hizo una cavernomatosis porta por un traumatismo. Pero fíjense que el gran porcentaje de pacientes con cavernomatosis de la vena porta es por el antecedente de cateterismo umbilical. Aquí tenemos otros casos de cavernomas de la vena porta, ya en niños más grandes. Aquí los tenemos. Estos pacientes van a cursar con todas las complicaciones de una hipertensión portal prehepática, con pues varices en la unión esofagogástrica, como las vemos acá, que cuando las vemos en la unión esofagogástrica ya son varices grado 3 o grado 4, varices alrededor de la vesícula biliar. Esta estructurita anecoica que ven acá es la vesícula, y alrededor de la vesícula biliar, esos son cantidad de varices. Recuerden que las venas perivesiculares, las venas císticas, drenan en la porta. Al haber una trombosis de la porta, también hay una represión sanguínea hacia las venas perivesiculares, y vamos a encontrar este hallazgo. Vamos a encontrar en estos pacientes también varices en la pared anterior del estómago. Este es el estómago en corte sagital, y varices en la pared anterior. Vamos a tener complicaciones como recanalización de la vena coronaria. Vamos a encontrar varices en el hilio esplénico, esplenomegalia muy grandes, quizás de las esplenomegalia más grandes que podemos encontrar. Recuerden que es una hipertensión portal prehepática. Aquí tenemos otra gran esplenomegalia, y también podemos encontrar varices en el fundus gástrico. Otra de las complicaciones que podemos tener, trombosis en la vena porta izquierda. Este es un niñito que había tenido antecedentes de cateterismo umbilical. El paciente, pues nos los envían, ya le habían retirado el catéter, tenía 25 días de nacido, y le encontramos un trombo en la vena en la rama portal izquierda. Miren el trombo perfectamente, ya estaba haciendo un cavernoma, pero del lado izquierdo de la vena porta izquierda. Fíjense que la vena porta principal estaba completamente normal, no había ningún tipo de problema en la vena porta principal. Aquí también tenemos la arteria hepática, y el trombo estaba ubicado en la porta izquierda. Y miren acá con el modo B, en caso de que no tengamos Doppler color, podemos verlo también perfectamente
en el modo B. Acá con un transductor microconvexo, vemos que está perfectamente ubicado en la porta izquierda y acá con un transductor lineal. Aquí vemos con el Doppler color, corroboramos que se encuentra dentro de la luz de la vena porta, de la rama izquierda de la vena porta. Otra de las complicaciones, tenemos tepenomas, hematomas, laceraciones. Como les digo, probablemente para algunos de ustedes el término tepenoma probablemente no lo han escuchado, pero es de las cosas que más vemos en estos pacientes con antecedentes de cateterismo umbilical, igual que los hematomas. Y ya vemos la diferencia. Los tepenomas, ¿por qué se llaman tepenomas? Porque es la acumulación de líquidos hipertónicos que tienen proteínas, calcio, magnesio, lípidos, y pongo la palabra lípidos en mayúscula, porque estos pacientes que reciben nutrición parenteral total, cuando reciben nutrición parenteral total, tienen eso que colocan a través del catéter umbilical, tienen alto contenido lipídico, y los lípidos dentro del parénquima hepático se van a ver muy ecogénicos. Y el término tepenoma viene de esto, de Total Parenteral Nutrition, TPNOMA, TPN, TPNOMA. Y se va a ver como un patrón ecográfico con un nódulo muy ecogénico en la fase aguda, muy blanco, muy hiperecoico, a diferencia de los hematomas, que inicialmente pueden estar hiperecoicos, pero no tanto. Y se ve como un nódulo heterogéneo con un borde ecogénico y centro hipoecoico o quístico en la fase subaguda. Y ya puede verse también como una lesión extensa heterogénea, y se pueden eventualmente infectar, al igual que los hematomas, y podrían hacer un absceso. Muchísimos trabajos recientes sobre la comparación de tepenomas versus hematomas versus laceraciones. Aquí tenemos referencias del año 2020, aquí tenemos una del 2019. Para los que no conocen el término, pues fíjense, tepenoma. Aquí tenemos una más reciente del 2023, otra del 2023, incluso una comparando el ultrasonido con los rayos X y la resonancia magnética, pero el ultrasonido es un método excelente para evaluar este tipo de lesiones de los tepenomas, así como también de los hematomas. Así como también el ultrasonido es excelente para evaluar pues cualquier extravasación que ocurra dentro del parénquima hepático por una sonda mal colocada, o una posible laceración por la presencia de sangre por un hematoma o una laceración hepática. Entonces, los tepenomas en fase aguda los vamos a ver como un nódulo hiperecoico, ecogénico, que no tiene vasculatura al Doppler color, podría estar cercano a una rama de las venas suprahepáticas. Ojo con esto, porque uno de los errores que más se cometen y por la cual nos reenvían a nosotros los pacientes es porque estos niñitos recién nacidos dicen que tienen unos hematomas dentro del hígado. Perdón, unos hematomas no, unos hemangiomas dentro del hígado. Y los hemangiomas en los recién nacidos no tienen este aspecto. El hemangioma clásico, redondeado, hiperecoico, bien definido, eso es en un paciente adulto, pero los hemangiomas en este tipo de edad generalmente son más bien hipoecoicos, mucho más grandes, sobre todo el hemangioma infantil, que puede ser múltiple o único, así como el hemangioma congénito. Aquí tenemos un caso de un tepenoma. Miren acá como tenemos la sonda, se dirige perfectamente hacia el sitio donde está la lesión. Mirenla acá perfectamente. Y pues había extravasación. Este niñito lo vimos en terapia y estaba recibiendo nutrición parenteral total. Y al ver esta imagen tan hiperecoica, pues no dudamos en que se debe tratar de un tepenoma. Y miren de la literatura, en este caso, imágenes de la Journal de Corea, de la Sociedad de Radiología de Corea del 2023, y miren la comparación de nuestro caso con el caso de la revista, y prácticamente son completamente similares. Entonces no tenemos duda cuando vemos estas imágenes y lo catalogamos como un tepenoma. En la fase subaguda, cuando se empiezan a reabsorber, pueden tener un centro hipoecoico y una imagen hiperecoica alrededor en aro, que podrían ser similar a la de los hematomas. Y ya más tardíamente, pues se van a calcificar, pueden quedar algunas zonas anecoicas y pueden calcificarse y quedar como, recuerden que estos son lípidos, a veces no, va a ser difícil que salgan del parénquima hepático y van a calcificarse. Los hematomas
es la acumulación de sangre coagulada en el tejido hepático y causada por una sonda mal posicionada y manipulada. Y el patrón puede ser al comienzo un nódulo ecogénico, no tan ecogénico como el tepenoma, pues en fase aguda, pero después se van a ver como la clásica imagen de un nódulo hipo o anecoico redondeado, mal definido, con centro anecoico y periferia ecogénica, y no va a tener tampoco vasculatura al Doppler color, al igual que los tepenomas. Si hay una lesión extensa, pues lo podemos catalogar como una laceración, y pues también si se infectan pueden producir abscesos, como igual que el tepenoma, y pueden producir calcificaciones tardías. Entonces aquí tenemos un paciente, miren esta imagen, algunas pequeñas ya calcificaciones puntiformes, un centro más anecoico. Estos son hematomas, pacientes con antecedentes de cateterismo umbilical. Aquí tenemos varios de ellos, miren acá. Cuando lo vemos acá, si le colocamos el Doppler color, no vamos a tener vasculatura. Miren acá. Aquí tenemos otro ejemplo de un hematoma. Miren el centro anecoico con la zona irregular hiperecoica alrededor. Vamos a ver que no hay zonas de vasculatura dentro de la lesión. Aquí tenemos otro caso, miren aquí una vena suprahepática perfectamente delimitada y la lesión no tiene vasculatura en su interior y tiene un centro más anecoico, lo que lo diferencia generalmente de los tepenomas. Recuerden que si se producen lesiones extensas e irregulares podrían haber hematoma con laceración, a veces difícil de hacer los diagnósticos diferenciales. Otros ejemplos más de estos pacientes que nos los envían pues porque tienen antecedentes de cateterismo umbilical, y estos tepenomas y hematomas se pueden calcificar. Generalmente cuando tenemos este tipo de calcificaciones, fíjense que estoy usando una sonda lineal en un recién nacido ya, bueno, ya lactante menor, y miren las calcificaciones gruesas que dan una sombra posterior muy importante, son bastante características de los tepenomas. Aquí tenemos otro paciente con una calcificación ya gruesa, bueno, algunas redondeada con algunas zonas puntiformes. Ya, por favor, no confundir esto con los hemangiomas, porque los hemangiomas en los recién nacidos no tienen este aspecto. El hemangioma que tiene este aspecto es el hemangioma del adulto. Y aquí tenemos un paciente de los que le mostré ya en evaluación más tardía, y miren cómo pues ya es un hematoma en vías de calcificación. Miren acá todas estas calcificaciones dispersas. Ustedes me dirán a veces, bueno, no se puede ser un tumor hepático. Bueno, pues hay que evaluar los antecedentes. El paciente generalmente ha estado ictérico. Los tumores hepáticos, como el hepatoblastoma, no produce ictericia, y en este caso no hay vasculatura al Doppler color. Aquí vemos la imagen perfectamente de un hematoma en vías de resolución y con calcificaciones más bien periféricas, puntiformes. En este caso, probablemente había una laceración hepática, ya que la lesión era más grande, era dispersa y tenía calcificaciones en toda esta zona. Otra de las complicaciones que puede ocurrir es la perforación de la vena umbilical. En este caso vamos a tener extravasación de líquidos a nivel del abdomen, y pueden haber septos, etcétera. No vamos a ver, por supuesto, la zona de la extravasación. Y para terminar, el diagnóstico diferencial. Vamos a tener diagnóstico diferencial con lesiones hepáticas malignas como el hepatoblastoma y con lesiones hepáticas benignas como el amartoma mesenquimal, quistes y anomalías vasculares. Aquí tenemos un paciente con un hepatoblastoma, una lesión muy grande, extensa, que ocupa casi todo el lóbulo derecho del hígado y que tenía una zona de necrosis. Aquí tenemos otro paciente con un hepatoblastoma, calcificaciones gruesas, pero la lesión está vascularizada. Y el hepatoblastoma, que es de origen epitelial, más frecuente en varones con un promedio de 2:1, con un promedio de edad a los 16 meses. El 50% están en el lóbulo derecho, el 25% en el lóbulo izquierdo, y pueden producir metástasis a pulmón y al linfático. Pero fíjense que a diferencia de los tepenomas o de los hematomas o de las laceraciones, este hepatoblastoma ocupa gran parte del lóbulo derecho del hígado y tiene un crecimiento extrahepático. Además, tiene vasculatura dentro de la lesión, cosa que no ocurre con los tepenomas, hematomas ni las laceraciones. Yo les cuento que yo he tenido un solo paciente nada más que inicialmente pensábamos que era un hematoma.
y a las 72 horas los volvimos a evaluar y le demostramos la vasculatura intralesional y lo cambiamos el diagnóstico hacia un hepatoblastoma. Con el amartoma mesenquimal, pues el promedio de edad es a los 10 meses, más frecuente en varones con promedio de 2 a 1. Es el tumor benigno más grande, así como el hepatoblastoma es el tumor maligno más grande del hígado. El amartoma mesenquimal es el tumor benigno más grande del hígado y puede producir revenosa colateral y su volumen aumenta la morbimortalidad. Siempre les digo a los alumnos que cuando uno ve un amartoma mesenquimal, eso no se olvida más nunca, pues son lesiones grandes que atraviesan la línea media, igual que el hepatoblastoma. Pues son septados, no tienen vasculatura al Doppler color y por lo general pues el paciente tiene red venosa colateral y a pesar de que es un tumor benigno pues puede aumentar la morbimortalidad. El otro diagnóstico diferencial con el hemangioma congénito que está presente al nacer, no está asociado a hemangiomas cutáneos. Fíjense el aspecto de un hemangioma congénito, son grandes, heterogéneos, ecomistos, pero tienen una alta densidad vascular, cosa que no vamos a encontrar ni en los tepenomas, ni en los hematomas, ni en las laceraciones hepáticas. Puede tener zonas de necrosis y se podrían calcificar en su involución. Pueden ser, el otro diagnóstico diferencial, aparte del hemangioma congénito, es con el hemangioma infantil, pero el hemangioma infantil no está presente al nacer, pero aparece durante las primeras semanas, los primeros 15 días de vida. Es el tumor más frecuente hepático más frecuente en la infancia, pero está asociado a hemangiomas cutáneos. Y pues vamos a verlos como imágenes hipoecoicas, redondeadas, bien definidas, antiguamente denominado hemangioendotelioma, y la presentación puede ser variable, pero generalmente nunca son hiperecoicos. Y pues pueden incluso producir fallo cardíaco cuando, pues, por síndrome de Robo, y pueden ser únicos, múltiples o difusos. Y miren acá el aspecto de un hemangioma infantil múltiple y miren el aspecto hipervascularizado, cosa que no vemos en las lesiones producidas por el cateterismo umbilical. Con esto me despido. Muchísimas gracias, ajustándome al tiempo. Nuevamente, muchas gracias a nuestros amigos de la SPUM, a Bruno, a Iván y a toda la junta directiva por la invitación. Siempre estamos muy contentos, siempre hemos ido mucho al Perú a colaborar con la SPUM. Y bueno, aquí tenemos 2 libros donde hemos escrito algunas cosas sobre Doppler en abdomen. Uno del doctor Hubertino Díaz, de allá del Perú, por cierto, nuestro maestro Hubertino Díaz, y también uno de México, del doctor Eloy López Marure, Radiología Pediátrica para Pediatras. Ahí está mi correo electrónico, mi YouTube, mis redes sociales y mi teléfono. Muchísimas gracias.